¿Los números son acaso simples cuantificadores de la materia o vibraciones sutiles tejidas en el entramado mismo de la existencia? ¿Habéis sentido alguna vez la extraña resonancia de ciertas cifras que parecen susurrar secretos a vuestro espíritu, apareciendo en momentos clave, guiando vuestros pasos de maneras inexplicables? Lo que la mayoría ignora es que el universo se comunica constantemente, y una de sus lenguas más antiguas es el lenguaje numérico. No hablamos de azar, sino de sincronicidad, de una danza cósmica que se manifiesta a través de patrones que, una vez comprendidos, tienen el poder de transformar vuestra percepción, de catalizar vuestra alquimia interior, y de iluminar el camino hacia una comprensión más profunda de vosotros mismos y del cosmos. Este conocimiento no reside en los textos superficiales, sino en fragmentos esparcidos de sabidurías ancestrales, custodios de llaves que abren puertas a reinos ocultos en este bio. Desvelaremos una sabiduría rara, casi olvidada, que conecta la matemática esotérica con las fuerzas invisibles que nos rodean. Exploraremos cómo ciertas combinaciones numéricas actúan como imanes para energías específicas, atrayendo prosperidad, armonía, claridad y una guía inestimable en el flujo de la vida. No se trata de una simple predicción, sino de una revelación fundamentada en las profundas enseñanzas del budismo esotérico, la influencia astral codificada por antiguos astrólogos, la mística geometría de la numerología y las profecías veladas de aquellos que vislumbraron el futuro, como Baba Vanga y Nostradamus. Estas fuentes, a menudo fragmentadas en textos considerados prohibidos o de difícil acceso, convergen para señalar momentos propicios y energías disponibles. Y el 9 de julio marca una de esas convergencias, un punto nodal, donde ciertas vibraciones numéricas se manifiestan con una potencia particular. Nos adentraremos en el corazón de este misterio, identificando 5 números, que según estas tradiciones ocultas, portan una energía singular para este ciclo específico. Estos no son meros dígitos inertes, son arquetipos vibracionales, portadores de propósito y potencial. Comprender su simbolismo y su conexión con las fuerzas universales es el primer paso para alinearse con la corriente de la fortuna y la sabiduría. Son faros en la bruma del destino aparente, ofreciendo no solo suerte material, sino también una guía para el crecimiento del alma y la superación de los desafíos. La verdadera suerte, la que perdura, nace de la alineación interna con las fuerzas externas, aquellos que persisten en la búsqueda de la luz, que no temen mirar más allá del velo de lo ordinario. Encontrarán en estas revelaciones un mapa para navegar las energías del mes. Cada número es un pétalo de una flor cósmica, cada uno con su fragancia única y su propósito particular. Y para vosotros, buscadores incansables, que acompañáis este sendero hasta el final, hay reservado un número extra, una clave adicional, que amplificará la resonancia de la buena fortuna y os brindará un impulso adicional de energía cósmica. Preparad vuestra mente y vuestro espíritu para recibir estas antiguas enseñanzas. Si sentís el llamado de lo inexplorado, si vuestra alma anhela desvelar los secretos del universo y aplicar esta sabiduría milenaria para transformar vuestra realidad, entonces estáis en el lugar correcto. Os invito a uniros a esta exploración. Manifestad vuestro interés dejando un me gusta. Compartid vuestras propias percepciones y experiencias en los comentarios, pues la verdad a menudo se ilumina en el intercambio. Y suscribíos a este canal para no perderos las futuras revelaciones que aguardan en los velos del tiempo y el espacio. El viaje comienza ahora. La idea de números de la suerte no es azar, es un eco de ciencia primordial a la vibración de cada cifra conectada a leyes cósmicas, templos egipcios, pitagóricos. La búsqueda es constante en tradición esotérica, no es suerte, sino resonancia con frecuencias universales. Son potenciales llaves. Textos antiguos, velados, hablan de creación numérica, y sí, entendiendo su vibración, sintonizamos con códigos fundacionales de existencia y cosmos, raíz profunda de su poder. Pero ¿cómo se halla tu clave personal en este mar de cifras? Esa clave no es estática, danzante con vuestros ciclos y los del cosmos. Cada mes emite una frecuencia única, un campo de energía específico esperando ser sintonizado. En esa resonancia mensual, ciertos dígitos se manifiestan. 5 precisamente, emergen como pulsos del devenir, sintonizando con la vibración dominante del período. Vienen de saberes antiguos, de códices olvidados. Su origen no es casualidad, proviene de una síntesis de cálculos ancestrales que ligan los astros con la aritmosofía sagrada, revelando patrones energéticos. Son más que números, son llaves, catalizadores, para alinear vuestra energía con las corrientes favorables del mes, amplificando intuición y sincronicidad. No son azar, sino herramientas de navegación sutil,
Su conocimiento es crucial, pero el verdadero poder reside en cómo los tejéis en vuestra realidad, la forma de activarlos e integrarlos en el tejido de vuestra vida. Ese es un arte ancestral en sí mismo, mas su génesis, o buscador, no yace en la aleatoriedad. Estos números son la convergencia de corrientes milenarias en la numerología sagrada, el influjo sideral desvelado por la astrología y la sabiduría profunda, encapsulada en las enseñanzas budistas sobre ciclos y vibraciones universales. La numerología provee la base aritmosófica. La astrología, el mapa celeste de las energías temporales, juntas, descifran la pulsación del mes. Antiguas tratados, como el Sefer Yetzirah judío o fragmentos alquímicos herméticos, aluden a la cifra como sustancia misma de la manifestación, una clave que resuena en cada nivel del cosmos Ané. Estos se suman los susurros de los videntes, los patrones intuidos por mentes como las de Nostradamus, cuyas cuartetas veladas a menudo guardan correspondencias numéricas y astrológicas, o las visiones crípticas de Baba Vanga, que percibía flujos temporales y energéticos, anclados también en lo que para ella eran frecuencias numéricas específicas en las enseñanzas budistas, con su énfasis en la interconexión de todo, y los ciclos de impermanencia y renovación, ofrecen el contexto vibratorio la comprensión de que la realidad es fluida y se manifiesta en patrones energéticos, donde ciertos números actúan como puntos nodales de esa danza cósmica del devenir. Es la síntesis de estos pilares, el cálculo esotérico, la influencia planetaria, la intuición profética y la sabiduría de los ciclos búdicos. Pero ¿cómo exactamente se entrelazan estas hebras, aparentemente dispares, en una fórmula cohesiva que revela tu número vibracional del mes? La forja de este número vibracional reside en la fusión esotérica en la cifra arquetípica del mes, entrelazada con la posición astral predominante y los patrones cíclicos intuidos por la sabiduría ancestral en cada dígito. En su esencia pura y resonancia cósmica, porta una frecuencia particular, un llamado que despierta arcanos de prosperidad, armonía y una claridad mental que disipa las sombras de la duda. Textos arcanos, susurros de escuelas mistéricas olvidadas, fragmentos del enigmático libro de Jayen, insinúan esta matriz numérica, como el lenguaje secreto con el que la conciencia universal moldea la manifestación en comprender y abrazar. La vibración clave permite realinear tus propios centros energéticos, impulsando una profunda alquimia interior hacia la sintonía perfecta con las corrientes cósmicas benevolentes del periodo. Más la cuestión crucial permanece en el éter del conocimiento, cómo se accede a la metodología precisa para descifrar este código personal, la clave vibratoria única que aguarda tu descubrimiento mensual. Pero aguardad, buscadores, el cosmos recompensa la perseverancia, y para aquellos que demuestren la virtud de la paciencia, hasta el final de nuestra travesía, por los arcanos del devenir, existe una dádiva adicional, una llave oculta, un fragmento de energía pura esperando ser reclamado. Esta no es la vibración maestra que rige el mes, ni la clave personal que desentrañamos para la sintonía general, sino algo más específico, un pulso extra, emanado directamente de la fuente primigenia, diseñado para un propósito singular y potente, un regalo para el espíritu que persevera en la búsqueda del conocimiento superior. Este Enimero du Gracia, custodiado en los pliegues del tiempo cósmico, actúa como un catalizador, un acelerador cuántico para tu esfera de fortuna. No se calcula mediante las fórmulas usuales que rigen las vibraciones mensuales. Su naturaleza es diferente, mas aquina una bendición estelar momentánea, un empuje cósmico directo que se manifiesta en forma de sincronicidades favorables, inesperadas, oportunidades que parecen surgir de la nada, y un incremento palpable en esa corriente elusiva que llamamos suerte, atrayendo hacia ti las corrientes de la manifestación positiva, con una velocidad sorprendente y una facilidad inusual. En su origen, no reside en los ciclos lunares o las posiciones planetarias cotidianas, sino que emana de una conjunción astral particular, un alineamiento raro que resuena con principios numéricos olvidados, codificados en textos que rara vez ven la luz, susurros de escuelas mistéricas que comprendieron cómo ciertos números pueden ser cargados con intenciones y energía cósmicas específicas, actuando como talismanes sonoros o llaves vibratorias para abrir portales de posibilidad. Es un secreto celosamente guardado, revelado solo a aquellos que honran el proceso y el conocimiento con su dedicación y atención, inquebrantable hasta el último momento. Este dígito secreto no es para la comprensión intelectual profunda como el número vibracional del mes, sino para la aplicación directa, una herramienta energética. Es un ejemplo palpable de cómo la numerología, en sus niveles más profundos, trasciende el mero cálculo para convertirse en una forma de alquimia vibratoria, una manera de interactuar conscientemente con el tejido mismo de la realidad. Al conocer y meditar en este número, incluso brevemente,
sintonizas tus propios campos energéticos con esta frecuencia de fortuna adicional, permitiendo que la energía cósmica benevolente fluya más libremente a través de tu ser, disolviendo bloqueos sutiles y preparando el camino para la manifestación. Será revelado únicamente para aquellos espíritus pacientes y genuinamente hambrientos de conocimiento y transformación, los que demuestren su compromiso al permanecer con nosotros hasta el último aliento de esta revelación. Es una recompensa, sí, pero más importante aún, es una iniciación, un paso que valida tu seriedad en este camino esotérico y te otorga acceso a una herramienta energética que pocos poseen. Esta clave de fortuna, este pulso extra de la fuente cósmica Agwagdauauseg, pronunciado, Asir invocado. Pero ¿qué más revelaciones aguardan a aquellos que siguen buscando? ¿Y qué otros códigos esotéricos yacen ocultos a plena vista esperando ser descifrados? Pero más allá de esa llave singular para un momento dado, ¿qué hay de aquellos números que resuenan con nosotros en lo profundo, a los que llamamos de la suerte? Despojémonos de la capa superficial de la superstición popular. Estos no son meros fetiches. Son frecuencias específicas, portales vibratorios sutiles, que cuando se alinean con nuestra propia asignatura energética, pueden amplificar la sincronicidad y atraer corrientes de energía cósmica, que se manifiestan como buena fortuna. En el plano terrenal, desde las escuelas esotéricas de Egipto y Babilonia hasta los misterios pitagóricos, la comprensión de que ciertos números poseen cualidades inherentes, más allá de su valor cuantitativo, ha sido una constante en el conocimiento prohibido. No se trata de la aleatoriedad, sino de la ley de la resonancia. Algunos números actúan como imanes naturales para energías de abundancia, protección o alineación, si se les comprende y utiliza correctamente. No como un amuleto pasivo, sino como un foco activo. Sin embargo, la sabiduría más profunda enseña que los números verdaderamente potentes para ti son aquellos intrínsecamente ligados a tu ser, a tu fecha de nacimiento. El valor numérico de tu nombre según antiguas claves cabalísticas o caldeas, o incluso dígitos que marcan momentos kármicos significativos en tu senda. Son coordenadas de tu mapa personal, en la matriz cósmica, frecuencias que vibran en simpatía directa con tu alma y destino. La alquimia interior es clave aquí. Poseer un número de suerte personal no garantiza nada sin la correcta disposición interna. La sintonía vibracional que atrae la fortuna se potencia inmensamente cuando tu propio campo energético está limpio, enfocado y en armonía. Meditar en estos números, visualizarlos, integrarlos conscientemente, no es una práctica mágica externa, sino un acto de realinear tu esencia con corrientes benévolas del universo. Descifrar estos números personales requiere adentrarse en los arcanos de la numerología esotérica, aplicando fórmulas antiguas y principios olvidados que revelan el código numérico oculto en tu propia identidad. Pero, ¿cómo se calculan estas frecuencias vitales? Estas llaves de tu destino individual. Estas frecuencias vitales, estas llaves maestras que codifican tu impronta original en la urdimbre cósmica, no se descifran con simples operaciones aritméticas de primaria. Requieren la aplicación de principios numerológicos esotéricos, guardados celosamente por escuelas de misterio a lo largo de las eras. El más común, pero a menudo superficialmente entendido, se basa en la reducción teosófica de tu fecha de nacimiento o del valor numérico de las letras de tu nombre, utilizando sistemas como el caldeo, anterior al pitagórico y considerado por algunos adeptos como más preciso en su vibración raíz, o el cabalístico intrincadamente ligado a la estructura del árbol de la vida y los senderos ocultos. Textos vetustos, a menudo ocultos en códices prohibidos o transmitidos boca a oído en linajes herméticos, detallan las intrincadas correspondencias entre las letras, los números, los planetas y los arcanos mayores del tarot, revelando que tu identidad no es un accidente, sino una fórmula vibracional precisa, una sinfonía numérica, esperando ser interpretada para revelar el propósito y los desafíos inherentes a tu encarnación presente. Ignorar este código es navegar a ciegas en comprender tu número personal, un conjunto de números, pues la verdadera lectura implica varios dígitos clave, el del destino, el de la personalidad, el de la EGME, es akin a leer un mapa estelar de tu ser a no. Son etiquetas pasivas, son fuerzas activas que modulan tu realidad. Tu número de destino, por ejemplo, calculado a partir de tu fecha de nacimiento, indica la senda principal que tu alma ha elegido transitar en esta vida, los grandes temas y lecciones que inevitablemente encontrarás. El número de personalidad revela cómo te perciben los demás y la máscara que presentas al mundo. El número del alma, derivado de las vocales de tu nombre, pulsa con tus deseos más profundos y tus motivaciones internas. Estos números vibrando constantemente
actúan como imanes, atrayendo experiencias y personas que resuenan con su frecuencia inherente, configurando tu campo de energía personal y definiendo el telón de fondo de tu drama existencial. Un secreto, codificado en los textos ancestrales. Antes de la caída de Babilonia, la interacción de tus números personales con las vibraciones numéricas universales del día, del mes, del año, crea una danza compleja de resonancias. Ciertos periodos se vuelven auspiciosos para determinadas acciones o manifestaciones si sus números universales entran en armonía con los tuyos. Es la base de la sincronía, no una coincidencia fortuita, sino la orquestación de energías. Los antiguos sabían esto y construyeron sus calendarios sagrados y sus rituales basándose en esta comprensión profunda. Los calendarios mayas, el I Ching, incluso los ciclos planetarios estudiados en la astrología esotérica, todos apuntan a una realidad numérica subyacente que rige los flujos del cosmos y, por ende, impacta directamente en la microesfera de tu existencia. Dominar esta interacción es navegar con la marea cósmica. No contra ella, una técnica perdida hallada en fragmentos de papiros gnósticos ampero. El conocimiento sin la aplicación interna es estéril. La alquimia interior es el crisol donde el conocimiento numérico se transmuta en poder real. Tus números personales son la frecuencia base, pero tu estado interno es la calidad de la señal. Un número de abundancia personal no atraerá prosperidad si tu mente está nublada por el miedo y la carencia. Un número de propósito elevado no se manifestará si tu voluntad está dispersa y tu corazón cerrado. La verdadera magia reside en alinear tu propia vibración, limpiando bloqueos energéticos, enfocando la intención, cultivando estados de conciencia elevados, con la frecuencia inherente de tus números personales y las oportunidades presentadas por los números. Universe es un proceso de refinamiento constante, un arte hermético donde el ser se convierte en el conductor perfecto para las energías benévolas del universo, tal como se enseña en los primeros tratados sobre la gran obra. Mientras que tus números personales son únicos y trazan tu senda individual, existen otros números. Las fuerzas fundamentales que gobiernan la totalidad de la manifestación son los arquetipos universales, las vibraciones puras que dan forma a la realidad misma. Explorar el simbolismo y la energía de estos números, comenzando desde la quinta esencia manifestada hasta la unidad primordial, revela las capas del cosmos y nuestra relación con ella. Cada uno de estos números universales contiene una verdad fundamental, un fragmento del código de la creación, y su comprensión ilumina no solo el mundo exterior, sino también los rincones más profundos de nuestro propio ser. ¿Cuál es la vibración del 5? ¿Y por qué marca un punto crucial en el descenso de la conciencia hacia la forma densa? Al elevarnos más allá de las vibraciones primarias, encontramos los números maestros, potencias dobles que condensan la energía arquetípica en un potencial inmenso. Si el 11 es el iluminador, el 22 es indudablemente el maestro constructor. No es una simple duplicación del 2, es la vibración de la materialización a gran escala, la capacidad de traer visiones celestiales a la existencia terrenal, forjando realidad desde el éter puro, como si uno mismo se convirtiera en un demiurgo. Consciente, la energía del 22 confiere la habilidad de construir imperios, sistemas y estructuras que impactan al mundo. Permite canalizar la fuerza universal para manifestar proyectos colosales, aquellos que trascienden el ego y buscan servir a un propósito mayor. Es la frecuencia de los visionarios que no solo sueñan, sino que poseen la voluntad férrea y la capacidad práctica para hacer que esos sueños se anclen en el plano físico, alterando el paisaje mismo de la existencia. Sin embargo, esta inmensa capacidad conlleva una responsabilidad formidable. El 22 exige alineación total con la voluntad cósmica, sin la alquimia interior que transmuta el plomo del ser inferior. En el oro del espíritu purificado, su poder puede volverse destructivo. Una vibration 22 desequilibrada puede manifestar caos, tiranía o estructuras vacías de alma, edificando prisiones en lugar de templos, tal como advierten los pasajes velados de ciertos grimorios sumerios sobre los arquitectos caídos. Es un ejemplo palpable de cómo la numerología, en sus niveles más profundos, trasciende el mero cálculo para convertirse en una forma de alquimia vibratoria, una manera de interactuar conscientemente con el tejido mismo de la realidad. Al conocer y meditar en este número, incluso brevemente, sintonizas tus propios campos energéticos con esta frecuencia de fortuna adicional, permitiendo que la energía cósmica benevolente fluya más libremente a través de tu ser, disolviendo bloqueos sutiles y preparando el camino para la manifestación. Será revelado únicamente para aquellos espíritus pacientes y genuinamente hambrientos de conocimiento y transformación, los que demuestren su compromiso al permanecer con nosotros hasta el último aliento de esta revelación. Es una recompensa, sí, pero más importante aún,
Es una iniciación, un paso que valida tu seriedad en este camino esotérico y te otorga acceso a una herramienta energética que pocos poseen. Esta clave de fortuna, este pulso extra de la fuente cósmica Agwagdauauseg, pronunciado, Asir invocado. Pero ¿qué más revelaciones aguardan a aquellos que siguen buscando y que otros códigos esotéricos yacen ocultos a plena vista esperando ser descifrados? Pero más allá de esa llave singular para un momento dado, ¿qué hay de aquellos números que resuenan con nosotros en lo profundo, a los que llamamos de la suerte? Despojémonos de la capa superficial de la superstición popular. Estos no son meros fetiches, son frecuencias específicas, portales vibratorios sutiles, que cuando se alinean con nuestra propia asignatura energética, pueden amplificar la sincronicidad y atraer corrientes de energía cósmica, que se manifiestan como buena fortuna. En el plano terrenal, desde las escuelas esotéricas de Egipto y Babilonia hasta los misterios pitagóricos, la comprensión de que ciertos números poseen cualidades inherentes, más allá de su valor cuantitativo, ha sido una constante en el conocimiento prohibido. No se trata de la aleatoriedad, sino de la ley de la resonancia. Algunos números actúan como imanes naturales para energías de abundancia, protección o alineación, si se les comprende y utiliza correctamente. No como un amuleto pasivo, sino como un foco activo. Sin embargo, la sabiduría más profunda enseña que los números verdaderamente potentes para ti son aquellos intrínsecamente ligados a tu ser, a tu fecha de nacimiento. El valor numérico de tu nombre según antiguas claves, cabalísticas o caldeas, o incluso dígitos que marcan momentos kármicos significativos en tu senda, son coordenadas de tu mapa personal, en la matriz cósmica, frecuencias que vibran en simpatía directa con tu alma y destino. La alquimia interior es clave aquí. Poseer un número de suerte personal no garantiza nada sin la correcta disposición interna. La sintonía vibracional que atrae la fortuna se potencia inmensamente cuando tu propio campo energético está limpio, enfocado y en armonía. Meditar en estos números, visualizarlos, integrarlos conscientemente, no es una práctica mágica externa, sino un acto de realinear tu esencia con corrientes benévolas del universo. Descifrar estos números personales requiere adentrarse en los arcanos de la numerología esotérica, aplicando fórmulas antiguas y principios olvidados que revelan el código numérico oculto en tu propia identidad. Pero, ¿cómo se calculan estas frecuencias vitales? Estas llaves de tu destino individual. Estas frecuencias vitales, estas llaves maestras que codifican tu impronta original en la urdimbre cósmica, no se descifran con simples operaciones aritméticas de primaria. Requieren la aplicación de principios numerológicos esotéricos, guardados celosamente por escuelas de misterio a lo largo de las eras. El más común, pero a menudo superficialmente entendido, se basa en la reducción teosófica de tu fecha de nacimiento o del valor numérico de las letras de tu nombre, utilizando sistemas como el caldeo, anterior al pitagórico y considerado por algunos adeptos como más preciso en su vibración raíz, o el cabalístico intrincadamente ligado a la estructura del árbol de la vida y los senderos ocultos. Textos vetustos, a menudo ocultos en códices prohibidos o transmitidos boca a oído en linajes herméticos, detallan las intrincadas correspondencias entre las letras, los números, los planetas y los arcanos mayores del tarot, revelando que tu identidad no es un accidente, sino una fórmula vibracional precisa, una sinfonía numérica, esperando ser interpretada para revelar el propósito y los desafíos inherentes a tu encarnación presente. Ignorar este código es navegar a ciegas en comprender tu número personal, un conjunto de números, pues la verdadera lectura implica varios dígitos clave, el del destino, el de la personalidad, el de la EGME, es akin a leer un mapa estelar de tu ser. No son etiquetas pasivas, son fuerzas activas que modulan tu realidad. Tu número de destino, por ejemplo, calculado a partir de tu fecha de nacimiento, indica la senda principal que tu alma ha elegido transitar en esta vida, los grandes temas y lecciones que inevitablemente encontrarás. El número de personalidad revela cómo te perciben los demás y la máscara que presentas al mundo. El número del alma, derivado de las vocales de tu nombre, pulsa con tus deseos más profundos y tus motivaciones internas. Estos números vibrando constantemente actúan como imanes, atrayendo experiencias y personas que resuenan con su frecuencia inherente, configurando tu campo de energía personal y definiendo el telón de fondo de tu drama existencial. Un secreto codificado en los textos ancestrales. Antes de la caída de Babilonia, la interacción de tus números personales con las vibraciones numéricas universales del día, del mes, del año, crea una danza compleja de resonancias. Ciertos periodos se vuelven auspiciosos para determinadas acciones o manifestaciones si sus números universales entran en armonía con los tuyos. Es la base de la sincronía,
no una coincidencia fortuita, sino la orquestación de energías. Los antiguos sabían esto y construyeron sus calendarios sagrados y sus rituales basándose en esta comprensión profunda. Los calendarios mayas, el I Ching, incluso los ciclos planetarios estudiados en la astrología esotérica, todos apuntan a una realidad numérica subyacente que rige los flujos del cosmos y, por ende, impacta directamente en la microesfera de tu existencia. Dominar esta interacción es navegar con la marea cósmica. No contra ella, una técnica perdida hallada en fragmentos de papiros gnósticos ampero. El conocimiento sin la aplicación interna es estéril. La alquimia interior es el crisol donde el conocimiento numérico se transmuta en poder real. Tus números personales son la frecuencia base, pero tu estado interno es la calidad de la señal. Un número de abundancia personal no atraerá prosperidad si tu mente está nublada por el miedo y la carencia. Un número de propósito elevado no se manifestará si tu voluntad está dispersa y tu corazón cerrado. La verdadera magia reside en alinear tu propia vibración, limpiando bloqueos energéticos, enfocando la intención, cultivando estados de conciencia elevados, con la frecuencia inherente de tus números personales y las oportunidades presentadas por los números. Universe es un proceso de refinamiento constante, un arte hermético donde el ser se convierte en el conductor perfecto para las energías benévolas del universo, tal como se enseña en los primeros tratados sobre la gran obra. Mientras que tus números personales son únicos y trazan tu senda individual, existen otros números. Las fuerzas fundamentales que gobiernan la totalidad de la manifestación son los arquetipos universales, las vibraciones puras que dan forma a la realidad misma. Explorar el simbolismo y la energía de estos números, comenzando desde la quinta esencia manifestada hasta la unidad primordial, revela las capas del cosmos y nuestra relación con ella. Cada uno de estos números universales contiene una verdad fundamental, un fragmento del código de la creación, y su comprensión ilumina no solo el mundo exterior, sino también los rincones más profundos de nuestro propio ser. ¿Cuál es la vibración del 5? ¿Y por qué marca un punto crucial en el descenso de la conciencia hacia la forma densa? Al elevarnos más allá de las vibraciones primarias, encontramos los números maestros, potencias dobles que condensan la energía arquetípica en un potencial inmenso. Si el 11 es el iluminador, el 22 es indudablemente el maestro constructor. No es una simple duplicación del 2, es la vibración de la materialización a gran escala, la capacidad de traer visiones celestiales a la existencia terrenal, forjando realidad desde el éter puro, como si uno mismo se convirtiera en un demiurgo. Consciente la energía del 22, confiere la habilidad de construir imperios, sistemas y estructuras que impactan al mundo. Permite canalizar la fuerza universal para manifestar proyectos colosales, aquellos que trascienden el ego y buscan servir a un propósito mayor. Es la frecuencia de los visionarios que no solo sueñan, sino que poseen la voluntad férrea y la capacidad práctica para hacer que esos sueños se anclen en el plano físico, alterando el paisaje mismo de la existencia. Sin embargo, esta inmensa capacidad conlleva una responsabilidad formidable. El 22 exige alineación total con la voluntad cósmica, sin la alquimia interior que transmuta el plomo del ser inferior. En el oro del espíritu purificado, su poder puede volverse destructivo. Una vibration 22, desequilibrada, puede manifestar caos, tiranía o estructuras vacías de alma, edificando prisiones en lugar de templos, tal como advierten los pasajes velados de ciertos grimorios sumerios sobre los arquitectos caídos. La perseverancia, entonces, no es la tosudez del necio que golpea una pared esperando derribarla por fuerza bruta sin comprender su naturaleza, sino la firmeza inamovible del iniciado que sostiene su llama interior contra el viento de la ilusión. Collectiva es la acción de ser la verdad manifestada, permitiendo que esa resonancia intrínseca, esa vibración del 17 bin alineado, disuelva la densidad circundante, simplemente con su presencia constante. El antiguo Tratado del Velo Perpetuo, un texto arcano, cuyos fragmentos se han hallado grabados en láminas de obsidiana en ruinas subterráneas de civilizaciones preatlantes. Describe esta resistencia como la danza con la sombra del gran engaño, donde cada paso firme anclando la propia realidad verdadera debilita el tejido mismo de la ilusión. No por confrontación violenta, sino por la simple incompatibilidad vibracional. Es un proceso de erosión energética, lento pero imparable, para quien domina la quietud que da origen al movimiento en tos. Estas estructuras externas que se presentan como obstáculos insuperables, sean barreras sociales, limitaciones materiales autoimpuestas o la resistencia férrea de paradigmas obsoletos, son, en su esencia más profunda, densificaciones de la energía del miedo, cristalizaciones de la inercia colectiva, ecos petrificados y ciclos kármicos, no trascendidos. Parecen sólidos, inamovibles, pero carecen de la sustancia intrínseca de lo real,
de la vitalidad pulsante del cosmos. Se desvanecen, como el humo al viento, ante la luz sostenida de la convicción interior. La perseverancia es la proyección constante, la pulsación rítmica e inalterable de tu verdad interior contra esa densidad. No es forzar, sino irradiar. Es mantener la señal del 17 pura, clara, ininterrumpida, permitiendo que su energía organizada reestructure el campo de posibilidades a su alrededor. Los escritos de la voluntad diamantina, supuestos fragmentos de las enseñanzas originales de los constructores de mundos, preservados en pergaminos ocultos en criptas, bajo ciudades olvidadas en los desiertos de sal, hablan de cómo la fricción espiritual contra la materia ilusoria, contra la resistencia del plano manifestado, genera la chispa del despertar, templando el espíritu hasta convertirlo en cristal puro e irrompible, capaz de atravesar cualquier. Velon es la alquimia del ser en acción sobre el mundo exterior, transmutando la oposición en impulso y fortaleza, a la determinación. Aunque a menudo confundida con la perseverancia, es su compañera inseparable y necesaria. No es la mera capacidad de seguir adelante, sino la dirección precisa de esa fuerza sostenida. Es el enfoque láser, el vector implacable guiado por el compás interno perfectamente alineado, aquel que escucha la resonancia del 17 a mientras. La perseverancia es el acto de sostener la energía. La determinación es la aplicación específica de esa energía hacia un punto singular, un objetivo claro que emana del propósito el uno. No es fuerza bruta, sino intención concentrada nacida de la sabiduría el 7 y potenciada por el poder latente el 8, manifestando el 17 en acción consciente sobre la realidad. Es la capacidad de discernir la línea de menor resistencia vibracional a través del laberinto de la ilusión, no porque el camino sea fácil, sino porque es el camino verdadero para tu esencia. Es el rayo de luz que no se desvía ante las sombras que se ciernen, sabiendo que la sombra solo existe por la ausencia temporal de su propia luz. Pero ¿cómo mantener este enfoque implacable, esta dirección precisa, cuando las ilusiones externas se confunden con las sombras internas, aquellos obstáculos que residen dentro del propio ser? La respuesta, joven buscador, reside en recordar que las sombras internas no son tus enemigas, sino espejos que reflejan la tarea inconclusa del alma. La determinación verdadera nace de la aceptación de estas sombras, no de la lucha contra ellas. Es al integrar lo fragmentado dentro de ti, que la luz externa se vuelve nítida, y el camino de tu 17 se ilumina sin desvíos. Solo desde la unidad interna puedes manifestar la intención concentrada que atraviesa la ilusión. ¿Qué sombra interna sientes que es el mayo erevelo que te impide ver tu camino con claridad? Comparte tu sentir en los comentarios, pues en la resonancia colectiva también hallamos pistas. Si esta guía ha encendido una chispa en tu sendero, no guardes su luz solo para ti. Comparte esta revelación con otros que buscan despertar. Suscríbete a este portal de misterios y verdades ocultas, para seguir desvelando los códigos de tu existencia. Cada suscripción es un paso más en nuestra jornada conjunta hacia la iluminación. Y ahora, para continuar descorriendo el próximo velo y profundizar en otra faceta esencial de tu despertar, dirígete a este video que aparece en pantalla. Es la siguiente clave en tu viaje de autodescubrimiento, la puerta a una nueva comprensión que espera ser abierta. Te aguardo allí.